Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Sicario disfrazado de notificador mata a un docente en la puerta de un colegio de Ate. En la entrada del centro educativo Julio César Tello, en la avenida 20 de agosto, en el distrito de Ate, un profesor fue asesinado por un sicario en pleno estado de emergencia. Julio Pacheco Pimentel era un profesor que enseñaba el curso de comunicación social en el colegio Julio C. Tello. Él se encontraba desarrollando sus clases en el turno cuando recibió la llamada del colegio para que baje a recibir una visita. Según los testigos, esto habría ocurrido a las 5 de la tarde. Cuando se acercó al recibidor, un hombre con una carta blanca desenfundó un arma y le disparó 3 veces. El asesinato ocurrió frente a varios escolares que se encontraban dentro del recinto educativo. Los efectivos de la policía, junto con los fiscales del Ministerio Público, llegaron hasta el lugar para investigar el caso. Hartos de la ola de violencia que está sacudiendo a la ciudadanía de Lima y Callao, las familias del colegio han solicitado que el ministro del Interior, Juan Santibáñez, sea destituido. Además, como medida de protesta, las madres de los estudiantes indican que no enviarán a sus menores al colegio hasta que se resuelva la violencia dentro de la ciudad. Veamos un extracto de lo que han declarado los padres afuera de la institución educativa. ¿Qué garantía vamos a mandar a nuestros hijos si dentro del colegio a nuestro profesor lo han asesinado? Nosotros, ¿con qué confianza vamos a tener? Nosotros los pobres no tenemos garantía. A los asesinos sí les dan garantía. A ellos sí no les detienen, no les hacen. A los pobres, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué profesor va a querer venir a enseñar acá al colegio? ¿Qué profesor si ya lo han tirado, lo han matado? ¿Dónde está el estado de emergencia aquí en el país? ¿Dónde está? Hay inseguridad ciudadana por donde sea, donde vayas. Con pistola te amedrentan. ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! El ministro de Educación, Morgan Quero, visitó el colegio donde fue asesinado el profesor Enate y declaró la suspensión de las clases ante la indignación de las familias por la ola de violencia que viene viviendo la ciudad de Lima. Sin embargo, el disgusto en las familias ante la presencia del ministro no se hizo esperar. Una de las madres declaró que el ministro solo viene por las fotos. Además, los familiares lo abuchearon en la puerta de la institución. Hoy, un fuerte contingente de serenazgo y miembros de las Fuerzas Armadas llegaron al colegio Julio Cetello para hacer guardia. Sin embargo, la institución educativa luce vacía, pues han suspendido las clases por 3 días de luto. O sea, cuando ya sucedió el crimen, ahora sí, toda la seguridad del caso para el colegio cuando ya ni siquiera hay clases. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, señaló que el asesinato está vinculado a disputas por una propiedad. Además, mencionó que según declaraciones de la esposa del profesor, el atacante había acudido a su domicilio un día antes del crimen buscando a la víctima. Juan Santibáñez minimiza asesinato de profesor en pleno estado de emergencia y dice que no significa que no esté dando resultados su trabajo. El ministro del Interior minimizó el asesinato de un profesor dentro de un colegio en Ate y aseguró que a pesar de este crimen, su cartera sí tiene resultados en torno a la reducción de la inseguridad ciudadana. Definitivamente el gobierno sigue viviendo en una realidad paralela en la que todas sus medidas funcionan, pero en el mundo real todos los días hay asesinatos en los distritos declarados en emergencia, lo que demuestra que no sirven para nada. Pero escuchemos al ministro. Y estamos en un distrito en estado de emergencia. Entonces, ¿qué resultados se tienen frente a una situación donde los distritos en estado de emergencia? Yo les vuelvo a repetir. He estado acá en la sesión y acabo de tomar conocimiento del hecho y vamos a ver justamente cuáles son los resultados de la investigación. Pero nosotros, en el estado de emergencia, estamos operando y estamos haciendo cuestiones. El día de ayer se han desarrollado operativos donde el fin de semana han habido más de 1000 detenidos de los estados de emergencia. No solamente eso, también hemos ingresado nuevamente a los 68 penales del país. Adicionalmente a ello hemos capturado más de 3 organizaciones criminales. Entonces no podemos decir que por un hecho que ha acontecido ahora no existen más resultados. Definitivamente hay que investigarlo, porque ha sucedido, como usted bien dice, dentro de un estado de emergencia. Pero eso no significa... No lo ve la población dentro de un colegio, además. Vuelvo a reiterar, pero eso no significa en lo absoluto que no estemos teniendo ningún tipo de resultado. Pero eso no lo Y ve les la agradezco, me voy a ir para directamente, ministro. Eso no lo ve la población con 77% de desaprobación. Se siente acorralado por la realidad el ministro del Interior. Ahora huye de los medios cuando los periodistas le increpan que las medidas de su sector no están dando resultados porque no los están dando. Esa es la realidad. El ministro dice que hay miles de operativos y detenidos todos los días, pero la verdad es que las extorsiones y los asesinatos no solamente no disminuyen, sino que se están incrementando, lo cual demuestra que todas las acciones del gobierno no están dando resultados. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ministro Santibáñez se niega a aceptar la desaprobación y culpa a la prensa.
Horas antes, durante una actividad oficial en la ciudad de Trujillo, La Libertad, Santibáñez se pronunció sobre la baja aprobación que recibió el último fin de semana en las encuestas difundidas por Cuarto Poder. El sondeo de opinión de Ipsos arrojó que el ministro tiene una aprobación del 7%, mientras que el rechazo hacia él alcanza el 77%. El ministro, como suele hacer por donde va, hizo una lista de sus supuestos logros contra el crimen organizado y criticó a la prensa por darle más importancia a su índice de desaprobación que a sus intervenciones policiales. Escuchémoslo. Los estados de emergencia están declarados solo en Lima en los primeros 10 días del estado de emergencia y hemos logrado la captura de más de 1000 delincuentes, más de 384 requisitoriados, más de 46 bandas desarticuladas. Estamos utilizando todas nuestras redes sociales porque, como bien lo dice el señor gobernador, a veces la prensa resulta ser indiferente de estos hechos, ¿no? Y es mucho más importante decir que el ministro tiene tanta desaprobación antes que decir que hubo un búnker ayer que fue intervenido con más de 84 personas. Bueno, pues este ministro no trabaja para ser popular. Nadie le pide que trabaje para ser popular, lo que pasa es que su bajísima popularidad es consecuencia de un trabajo que no da ningún resultado, y eso es palpable, no es culpa de la prensa. ¿O quiere que los medios no informen de las extorsiones y de los asesinatos que se registran todos los días? Me parece que el noticiero soñado del ministro sería uno en el que solo se dieran noticias positivas sobre lo que hace el gobierno. Operativos, capturas, no la captura de Cerrón, obviamente, y ninguna noticia sobre las muertes que se registran todos los días en los distritos en estado de emergencia. Recordemos que Santibáñez dijo que que si sus medidas no funcionaban, se iba del cargo. ¿Cuándo se va a su casa? Es ahora la pregunta. Jueces piden pronunciamiento de la Corte Suprema sobre reformas del Congreso contra el Poder Judicial. La histórica Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, JUSDEM, solicitó al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, convocar a una sala plena de la Corte Suprema para evaluar y pronunciarse sobre la andanada de reformas legales que promueve el Congreso de la República en menoscabo de la independencia judicial, la protección de los derechos humanos y la lucha contra la delincuencia común y organizada. Los magistrados hicieron este pedido a través de una carta abierta que remitieron a Arévalo Vela esta mañana, ante el silencio que mantiene la más alta institución judicial del país sobre las diversas leyes que vienen aprobando una mayoría parlamentaria cuyos partidos están involucrados en diversas investigaciones por corrupción de funcionarios. El Congreso busca aprobar el proyecto de ley que modifica la ley de carrera judicial, la ley de carrera fiscal y el Código Penal, estableciendo que es una falta muy grave el dictado de detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria si fueran revocadas, extendiéndose las sanciones a los fiscales, precisan los jueces. Anota que en dichas modificaciones legales buscan establecer pena privativa de libertad de 10 a 15 años e inhabilitación si se revoca una detención preliminar, prisión preventiva o una condena de prisión efectiva, criminalizando el criterio jurisdiccional y violando el principio de independencia judicial previsto en el artículo 139, inciso 2 de la Constitución. Por lo expuesto, solicitamos a usted se sirva a convocar a una sala plena de la Corte Suprema y se emita un pronunciamiento en defensa de la independencia judicial, atendiendo que no podemos guardar silencio al pretender someternos y destruir la democracia, así como el Estado constitucional de derecho, siendo su defensa una obligación fundamental de todo juez, por lo que también deben interponerse las demandas de inconstitucionalidad contra las cuestionadas leyes, anotan los jueces en la carta abierta. Bueno, este es un pedido de los jueces para que el Poder Judicial se pare con firmeza frente al Congreso, que es un mono con metralleta que está destruyendo a todas las demás instituciones, capturándolas para ponerlas a su servicio. Dina Boluarte declara hoy ante la Fiscalía por reuniones con Patricia Benavides. La presidenta Dina Boluarte llegó esta mañana ante la Fiscalía para declarar por las presuntas reuniones que sostuvo con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Juan Carlos Portugal, el abogado de la jefa de Estado, confirmó que la presidenta iba a declarar esta mañana y que al término de esta declaración ante la Fiscalía va a ofrecer una conferencia de prensa en la que absolverá preguntas de los medios de comunicación. Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides y quien viene colaborando con la justicia tras ser involucrado en la presunta organización criminal que dirigía la ex fiscal de la Nación en el Ministerio Público, dijo que Benavides se reunió con la presidenta Dina Boluarte con la finalidad de solicitarle que no removiera a Raúl Alfaro de la Comandancia General de la Policía. De acuerdo a la información a la que accedió este medio y por declaración de Villanueva, Benavides le indicó a Boluarte que a cambio de este favor ella no presentaría ante el Congreso una denuncia constitucional en su contra por las muertes en las protestas registradas en diciembre de 2022 y enero de 2023. Raúl Alfaro finalmente fue removido por Jorge Luis Angulo, por lo que se entiende que Boluarte no aceptó el pedido de Benavides y esta denunció finalmente a la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que Dina Boluarte tenía que declarar el jueves 10 de octubre por esta investigación, sin embargo, precisamente ese día se registró
registró el paro nacional de transporte por el incremento de la extorsión y el sicariato. Y esa fue la excusa perfecta para no ir a declarar de la presidenta Boluarte, pero hoy sí acudió a la cita. Y ahora vamos a ver una entrevista con dos periodistas, uno de Jaén, que se llama Marisa Ramírez, y otro de Trujillo, que se llama Gonzalo Aro. ¿Por qué? Porque en Patás, en La Libertad, en los últimos días se han hallado al menos 7 cuerpos y restos que corresponderían a 14 personas caídas en medio de las luchas por el control del negocio de la minería ilegal en esa zona. Pero no solo se trata de los cuerpos hallados, sino de lo que se intuye. El expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de la Libertad, Greco Quirós, se refirió a un informe que registra al menos 280 personas desaparecidas en Patás, de las que no se tiene noticia. Mientras esto ocurre en La Libertad, en la frontera con Ecuador, en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, la minería ilegal avanza de forma voraz. Imágenes que presentamos en Hablemos Perú, el programa de Epicentro TV, registran cómo opera la minería ilegal con maquinaria pesada sin ningún control. Además, tenemos imágenes que muestran a miles de obreros trabajando a cielo abierto usando mercurio sin ningún control de las autoridades. Veamos la entrevista, por favor. ¿Cómo puede ser posible que estén desaparecidas esas personas y no pase nada? Que haya estos crímenes en Patás y estamos en estado de emergencia, ¿no? Y eso sigue igual. Esta mañana escuchaba al general diciendo que, bueno, que no es fácil que ingrese la policía allá, en pleno estado de emergencia, ¿no, Gonzalo? Sí, recordemos que ya llevamos varios meses en estado de emergencia, tanto en Patás, y Trujillo y Virú, ¿no? Son 3 provincias las que están bajo estos decretos. Y claro, escuchábamos también al ex consejero Greco Quirós, que mencionaba, creo que también es un elemento importante, que los familiares, los deudos, ¿no? Llevaban digamos, a su familiar que lo hallaban fallecido, ¿no? Y preferían que no esté en manos de los efectivos policiales, ¿no? Hay ahí una desconfianza o el signo de una desconfianza hacia la institución policial también. Claro, una falta de Estado tremenda. Bueno, muy bien, pues hablando de las autoridades y del Estado, el ministro del Interior estuvo en Trujillo. ¿Qué pasó en Trujillo y cuál es la solución mágica que tiene el ministro del Interior para los problemas de inseguridad en La Libertad? Bueno, sí, esta mañana estuvo el ministro José Santibáñez en Trujillo, presente en una ceremonia para celebrar la entrega de 40 camionetas de parte del gobierno regional a favor de la policía. En esta ceremonia, varias autoridades, incluyendo César Acuña, tuvieron minutos para dar algunas palabras, declaraciones públicas desde el estrado, porque ninguno atendió a la prensa, y justamente cuando llegó el turno del ministro Santibáñez, él dijo, y sobre todo dirigiéndose al congresista Diego Bazán, que estaba allí presente, que es el congresista electo por La Libertad, uno de los congresistas, y que es además titular de la Comisión de Defensa, ¿no? y Orden Interno. Dirigiéndose a él, el ministro le propuso, ¿no? impulsar un proyecto de ley, está claro que se refería a esto, para que los policías que estén inmersos en investigaciones por homicidio sean juzgados por un fuero militar, no por un fuero civil, ¿no? Gran solución. Veamos lo que dijo. Sí. El inmenso apoyo a nuestro señor congresista, que como digo, siempre pendiente de su región, porque para la lucha contra la criminalidad necesitamos algo fundamental: que el personal policial no sea juzgado en los tribunales civiles, sino en los tribunales militares. Porque el desenfundar un arma y matar a un delincuente es un hecho de función policial, es un hecho de reconocimiento al trabajo de la función en la lucha contra la criminalidad. Los fueros competentes son los fueros militares. Como consecuencia a veces del fuero civil que no entiende el trabajo del policía, 329 policías hoy están purgando prisión por haber hecho uso de sus armas de fuego. Tengo hoy felizmente aquí la presencia del defensor del policía, a quien el Ministerio del Interior le ha encargado la defensa de todos nuestros efectivos policiales. Porque no vamos a parar hasta obtener la libertad de cada uno de ellos. Señor congresista, ayúdenos
a que eso sea posible. Porque estas investigaciones, cuando sean consecuencia del ejercicio legítimo de la función policial y el policía desenfunde su arma y dé muerte a un delincuente, tiene que ser juzgado en el fuero militar y no en el fuero civil. Esa es la propuesta de la... Bueno, volver al pasado se llama esta estrategia del señor Santibáñez. Esto ya ocurrió en los años 90 y ya sabemos lo que ocurrió en los 90. Bueno, muy bien, Gonzalo, gracias. Te veo en un momento porque vamos a hablar más adelante otra vez de la libertad, pero de plata como cancha. Pero por ahora seguimos con la minería y vamos con Maritza, porque Maritza está en Jaén y hay una provincia cercana, la provincia de San Ignacio, también en Cajamarca, que es territorio comanche, también el oeste de la minería ilegal. Cuéntanos, Maritza, ¿qué es lo que está pasando? Así es, mira, al menos habría unas 4 a 5 empresas mineras que operan en la frontera. Y según conversando con autoridades, incluso policías nos comentan, claro que fuera de cámaras, porque no pueden ellos hablar, porque sienten que la minería está más protegida que incluso la población y también las autoridades. Un promedio de 8 a 10 kilos de oro al día se estaría lavando en la frontera de Perú con Ecuador, sin ningún control. Usan mercurio. La gente ya ha dejado, digamos, en segundo plano su producción rica que tienen en San Ignacio, el mejor café del Perú. Ahora todos van a la minería, trabajan un par de horas y sacan lo que sacan a veces dicen en una semana en la minería ilegal. Sin embargo, nadie dice nada. Maquinaria pasa de Ecuador a Perú y así para que operen en la frontera. Hay enfrentamientos entre mineros, la población misma se enfrenta, porque pese a esto hay también un buen sector de la población que son conscientes del grave daño que ocasiona la minería ilegal. El premier estuvo en Jaén, le abordamos el tema, comento de que están trabajando para que a diciembre se otorguen ya las reinfos, o sea, luz blanca a la minería. Es como si el país no se enterara de cómo está funcionando esto. Es ese lugar, la gente sacando el oro. Pongamos la imagen completa, Nani. Mira, y bueno, nosotros tenemos contacto, por ejemplo, yo hablo con algunos policías y ellos mismos dicen, por favor, sáquenlo en la prensa nacional, pero no siempre dan cabida a ese tipo de información, pues, para que ojalá a nuestros jefes que no ven nada, porque no ven entre comillas, como se dice, claro. Porque mira, es tan evidente lo que hacen, pasan maquinaria pesada y como te digo, lo más preocupante es que la misma población se está enfrentando. Y ya se habla incluso de conflictos, de agresiones físicas muy violentas, porque unos lo ven como una fuente rápida de captar dinero y otros se dan cuenta, dicen, nos estamos contaminando. Yo estuve un fin de semana cerca a un lugar y veía cómo personas van en sus motolineales y llevan sus bidones de gas. Y yo pregunto, ¿para qué llevan? Son para que revienten no sé qué. Llevan mercurio. Recientemente hubo un accidente de tránsito. Un mototaxista, perdóname, murió, que bueno, es un tema muy aparte. Le encontraron 440 gramos de oro en un mototaxista que, o sea... 440 gramos de oro y me decías hoy, ¿cuánto cuestan esos 440 gramos de oro? A precio de San Ignacio era un monto aproximado de 102,000 soles en San Ignacio, porque hay gente que compra, es como si tú vas a comprar tu pan, así lo que comentan, ¿no? La gente sabe quién compra, quién vende, dónde, a qué horas, a quién le compran, porque justo antes de venir conversé con una autoridad de San Ignacio que no quiere pues que revele su nombre porque yo vivo ahí, dice, ¿no? Hay un promedio de 5 empresas mineras que operan allí. 5 empresas mineras y él me decía que sacan entre 10 a 12 kilos de oro aproximado por día. Claro. Por día. Y otra cosa, Maritza, para terminar, ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta de que entra esa maquinaria? O sea, semejante animal tan enorme que es una retro de esa, no sé cómo se llama aquí, carga, no sé qué, frontal, no sé cómo se llama. ¿No? Una retroexcavadora. ¿Cómo puede ser que esa maquinaria pase
ante los ojos de las autoridades y, oh por Dios, nadie se dio cuenta, ¿no? O sea, así como los insumos entran y hay complicidad de las autoridades, también hay complicidad cuando pasa semejante maquinaria tan enorme y no la decomisan, no la destruyen, no pasa nada. Y en el Congreso, por si acaso, aprobaron una ley, iniciativa del señor Eduardo Salguana, que dice que qué pesar destruir la maquinaria de la minería ilegal, que no, eso es cómo se va a desperdiciar esa maquinaria, que se la devuelvan a las municipalidades para que hagan carreteras. Ustedes saben en dónde termina esa maquinaria de vuelta a las municipalidades, ¿no? Así es, así es. Dejemos Es lamentable. Hay dos congresistas, Ignacio, que ojalá se preocuparan por este tema. Bueno, muchas autoridades y de verdad, pese a que mi provincia donde vivo no está muy cerca, pero bueno, pues estoy a 3 horas. Y da pena, ¿no? Porque esto es ya común, muy común. Estamos, y nadie dice nada. Destruyendo el hábitat, la naturaleza. Nos estamos matando. Bueno, realmente muy preocupante lo que está pasando con la minería ilegal que está tomando el control de diferentes zonas del país. Ya sabíamos que en Patás el tema era muy alarmante, ahora vemos que también se registra en Cajamarca, en la zona de frontera con Ecuador. Y las autoridades, bien, gracias. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.